Estamos tratando de aplicar lo aprendido en Vietnam a Tailandia antes de empezar el partido, dice un alto funcionario militar norteamericano. La razón por la que ningún gobierno en Sudamérica puede ser estable permanentemente reside en que los pueblos que enfrentan allí todos los gobiernos son en la actualidad irresolubles. Si los gobiernos se originan en la izquierda progresista, en cuanto comienzan a morder con sus reformas, son amenazados por los dictadores militares. Si los soldados controlan el gobierno, están constantemente amenazados por las sublevaciones del proletariado y los campesinos. 24 agentes de policía fueron asesinados en un nuevo estallido de terrorismo en la peligrosa zona del nordeste de Tailandia. Criminales. ¿Estamos por tener otro Vietnam? Muchos centenares de personas se reunieron delante del Teatro de la Ópera, donde tenían lugar las ceremonias, exhibiendo cartelones donde se leía «Johnson asesino», «Basta de napalm», «Reconozcamos al Vietcong», «No se puede negociar con los muertos». Pero si son animales. La radio Luxemburgo informa que últimamente han aparecido carteles antinazis en las paredes de varias ciudades alemanas, entre ellas Dresde, donde en toda la ciudad se fijaron carteles con la inscripción «Hitler es el asesino de la juventud alemana». El busto de Hitler, erigido en la ciudad renana de Bonn, fue destruido por un grupo de muchachos durante la noche. Bombardeo en Laos. Construyendo una sólida infraestructura de puertos, caminos y aeropuertos, embotellamientos como los que paralizan la acción norteamericana en Vietnam se evitarán en Tailandia. Cuando se terminen las bases y los caminos, divisiones enteras de Estados Unidos podrán llegar a Tailandia por aire en tan solo un día desde las bases norteamericanas en el Pacífico o desde los mismos Estados Unidos. La guerra debe ser mantenida siempre en la periferia. Los comandantes de los ejércitos americanos se reunirán en noviembre próximo en esta capital para considerar asuntos relativos a la lucha contra el comunismo. El Papa Paulo VI ha prevenido a los 400 prelados latinoamericanos que asisten al Concilio Vaticano contra las peligrosas fuerzas del ateísmo en América del Sur. Si los norteamericanos debiesen pelear en el sudeste asiático, su base de operaciones sería Tailandia. ¿Pero qué podemos esperar?, escribía la semana pasada un corresponsal en Bangkok, de un aliado como este, cuyo régimen es más brutal y corrompido que el de Syngman Rhee durante la guerra de Corea o el de Ngo Dinh Diem contra el que se levantaron las guerrillas comunistas en Vietnam del Sur. Ed Van Camp, de la United Press International, cablegrafió desde Stanleyville. Con el percutor montado en sus Mauseres, los paracaidistas detuvieron hoy a un africano que avanzaba pedaleando en su bicicleta con una canasta de bananas sobre la cabeza. «¡Hey, tú! ¿Eres rebelde?», le preguntó un soldado. «No», respondió el ciclista. «Estás mintiendo», le dijo otro soldado y le descerrajó un balazo. Sucedió en una clara y caliente mañana. Más de 150 empleados de la embajada estaban trabajando en el interior del edificio de 5 pisos. El embajador Maxwell Taylor estaba en New York conversando con el presidente Johnson. En la calle, 6 policías de Saigón caminaban conversando por la vereda. Personalmente hubiera preferido no sacar a la luz estas cosas. Hay ciertas palabras de las que debemos huir como el demonio del agua bendita. Entre ellas están, por ejemplo, las palabras sabotaje y asesinato. A las 10:46 am, un hombre sobre una lambreta zumbó junto a los polizontes y estacionó en la vereda de enfrente. Minutos más tarde, un sedán Renault Frégate frenó junto al cordón aproximadamente a unas 4 yardas más allá de la embajada. El conductor bajó quejándose por un desperfecto en el motor. Cuando un policía le dijo que se fuera, que estaba bloqueando el tráfico, el hombre abrió fuego con una pistola. El conductor de la lambreta también se puso a tirar. Los polizontes de Saigón contestaron. El terrorista conductor del auto cayó acribillado. El conductor de la lambreta se escapó. Un policía cayó herido en el estómago. Al escuchar los disparos, los empleados de la embajada corrieron a espiar por las ventanas. Llegaron justo a tiempo para ver un blanco penacho de humo ondeando desde la ventanilla posterior del auto. Entonces, 250 libras de dinamita embutidas dentro del coche explotaron. Un traidor que planeaba un atentado contra mi vida fue condenado a muerte. Pensaba colocar una mina bajo el puente que lleva a Svanberder. Gracias a Dios las cosas no sucedieron como las planease. El presunto asesino fue detenido antes de que llevase a cabo la práctica de su proyecto. Cada una de las ventanas de la embajada reventó para adentro.
Trizas de vidrio filoso volaron como una ráfaga de hojas de afeitar por todas las oficinas. El piso se transformó hasta las rodillas en un montón de cascotes. Los autos estacionados se retorcieron en el aire y cayeron en montones enroscados. Un atestado restaurante chino del otro lado de la calle se desplomó en llamaradas y humaredas. En el piso desparramados los cuerpos quietos y las sacudidas formas de los heridos. En el barrio comercial vecino, docenas de caminantes volteados por el estallido. Solo un pozo humeante de 2 pies donde el auto había estado. 3 cuerpos carbonizados tendidos cercanos y pedazos de carne rota cubriendo la calle. Por un momento solo hubo silencio. Después los primeros lamentos patéticos llegaron desde las ruinas y se transformaron en alaridos. Las sirenas comenzaron a llorar en la distancia. Por fin, la gente empezó a salir tropezando desde la embajada. La sangre corriendo por su cara, por sus brazos, y el pelo con brillo de sangre y astillas de vidrio. Cuando las noticias llegaron a Washington, llegaba la noche. Cuando el presidente Johnson, en el medio de un brindis en una cena en la Casa Blanca, levantaba su copa de champán, alguien le ofreció un pequeño sobre marrón. Mientras una parte de su brindis era traducido al francés para los huéspedes extranjeros, el presidente leyó el mensaje. Con la cara en tensión, tropezando levemente en sus palabras, Johnson estaba hablando todavía, cuando le alcanzó la nota al secretario de Estado Dean Rusk, sentado a su vera. Rusk la leyó y rápidamente dejó la sala. Después el presidente, con serena furia, contó a sus invitados lo de la bomba. Delincuentes. Criminales. No caben sentimentalismos. O renunciamos a defender la vida de nuestros soldados, o tenemos que lanzarnos sin contemplaciones a impedir la propaganda y las actividades de los elementos caóticos criminales que pueden actuar en este momento en las zonas ocupadas. ¿Cómo golpear más fuerte y cuáles son los riesgos? Tal es la pregunta que las computadoras del Pentágono estudian en todos los sentidos. La Luftwaffe vuela de nuevo en los cielos de Arizona. Almirante Sharp, ¿puede ganarse la guerra en el Vietnam? Senador Kennedy, ¿qué es exactamente lo que usted propone en el Vietnam? Senador McGovern, ¿cuál es su impresión sobre la situación política en el Vietnam del Sur? Recibí un informe acerca del trato dispensado por los japoneses a los habitantes de los países ocupados por ellos. La habilidad con la que los nipoles proceden en Asia Oriental le hacen a uno sentir envidia. En todas partes han establecido gobiernos nacionales que están naturalmente a las órdenes del mandato militar japonés, pero que conservan una apariencia de libertad nacional. ¿Por qué no hacemos lo mismo en el este? ¿Usted cree que el presidente puede pasar por sobre la cabeza de Key? Quisling no es otra cosa que un Quisling. No me inspira la menor simpatía. 1 kilo de papas, ¿posee el mismo valor alimenticio que 1 kilo de carne? Hitler reflexionó y dijo: Las noticias que nos han llegado acerca de la antigua Roma atestiguan que el alimento de los soldados estaba constituido por frutos y cereales en su mayor parte. Los soldados romanos rechazaban la carne. Los grabados que poseemos de ellos demuestran que tenían una excelente dentadura, de modo que es difícil que la dentadura humana permanezca sana solo consumiendo carne. Esta situación no ha sufrido grandes cambios a través de los siglos. Actualmente, visitando Italia, encontraremos la misma alimentación y una dentadura igualmente hermosa. Si se observa y obedece la voz de la naturaleza, hay que admitir que los niños pequeños sienten repugnancia por la carne. Si observamos a los niños de raza negra pertenecientes a tribus vegetarianas, comprobamos que se desarrollan mejor que otros negritos debido a que son alimentados por su madre hasta los 5 años. El perro, que es carnívoro, no es tan útil como el caballo, que es vegetariano. El león, que se alimenta solamente de carne, corre sin cansarse 2 o 3 kilómetros, mientras que el camello, que es vegetariano, camina 6 o 7 días antes de cansarse. La mayor parte de nuestros sabios, desgraciadamente, no han llegado aún a una solución definitiva. Se ha demostrado, sin embargo, que enfermedades como el beriberi se pueden curar en el término de 8 días mediante una alimentación vegetariana y hasta por la masticación de cáscaras de papa cruda. Cuando el hombre se alimenta únicamente de vegetales, debe tener presente que estos poseen cualidades más nutritivas en su estado natural, es decir, crudos. Así como el mosquito se alimenta de la hoja viva, el sapo se traga al mosquito y la cigüeña al sapo, de la misma manera, toda la alimentación verdaderamente racional
tiene por principio que su valor se encuentra en el estado natural. Nuestros conocimientos acerca de las vitaminas evidencian que los valores alimenticios son destruidos por el proceso de cocción. A esto hay que sumar la duda de que quizá no solo sean principios químicos los que se destruyen, sino también bacterias. Si actualmente nuestros niños son mucho más sanos que los de Alemania imperial y los de la época republicana, esto se debe a que posiblemente nuestras madres se han convencido de que la salud de sus hijos no depende tanto de la cantidad de leche cocida que consuman, sino de las raíces crudas y alimentos semejantes. ¿Puede usted describir la estrategia norteamericana con más detalle? Mis jóvenes camaradas, un gran filósofo alemán enuncia en un profundo y serio axioma que la lucha y con ella la guerra son el origen de todo. Si observamos a la naturaleza y la vemos tal cual es, encontraremos que este axioma está demostrado en todos los seres y en todos los acontecimientos, no solo en los terrenales, sino también en los del más allá. Parece que el universo estuviera regido por una ley de selección, según la cual el más fuerte vence y conserva la vida, mientras el débil cae irremediablemente. Algunos podrán argumentar que la naturaleza es cruel y despiadada, pero otros comprenderán que está guiada por una simple ley lógica. Naturalmente, el que es perjudicado deberá desaparecer, pero su padecimiento y su criterio personal no podrán modificar la ley de este mundo tal como nos ha sido dictada. Esta ley regirá siempre, y el que crea que por medio de su sufrimiento o por el vigor de su propio concepto podrá rebelarse a ella, solo logrará rechazarse a sí mismo. Un tigre se comió a un soldado norteamericano. La tierra sigue girando. ¿Qué más da que sea el hombre el que mata al tigre o que sea el tigre el que mata al hombre? El más fuerte se impone. Es la ley de la naturaleza. El mundo no cambia, sus leyes son eternas. Que disparen sobre todos los tigres que encuentren en la selva. Los pueblos se han debilitado. Esto nos lo demuestra la historia, pero no han podido derribar dicha ley, sino que se destruyeron irremediablemente a sí mismos. Otros pueblos mantuvieron la fortaleza, tuvieron que sacrificarse, pero siguieron viviendo. Es necesario que este concepto fundamental domine a aquel que está obligado a comparecer ante el juicio en presencia del Creador Todopoderoso de este mundo. Ante Él se juzgará la fuerza y debilidad de los hombres. ¿Qué es exactamente lo que usted propone en el Vietnam? La lucha nos rodea, abarca todos los territorios y cuando uno cae, coloca inmediatamente otro en su lugar. Nos permite adivinar que cuando unos pueblos se debilitan, otros los reemplazan. Y esta lucha no cejará, sin ninguna duda, aunque la tierra quede desierta u otros seres la pueblen. ¿Cuál es la principal impresión que usted trae de vuelta del Vietnam? Es la lucha de la eterna selección, de la selección de los más fuertes. ¿Tiene usted algunos planes políticos para 1968 o 1972? Mi más ferviente deseo sería poder vagabundear por Italia como un pintor desconocido. ¿Qué impresión trae usted de la capacidad de combate de nuestras tropas en el Vietnam? Puedo decirles que no dudé jamás de las cualidades del soldado alemán. El ejército alemán es técnicamente el más perfecto del mundo y el soldado alemán, en un momento crítico, es más seguro y sólido que ningún otro. Me considero verdaderamente dichoso de que me haya sido concedido ver en mi existencia al soldado alemán recompensado por la providencia. Para una tropa de selección como nuestras SS, es una gran suerte haber sufrido pérdidas considerables. ¿Usted cree que la guerra del Vietnam es realmente una guerra de los Estados Unidos y que la seguridad y los intereses de Alemania no están en juego allí? Por el momento lo esencial es conquistar. Mi plan, interesarnos en todo lo que se presente. La gente se pregunta por qué se bombardea tanto en el sur. ¿Es que va a quedar algo cuando ustedes hayan terminado?
Imagino muy bien que algunos se echen ambas manos a la cabeza para hallar la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo el Führer puede aniquilar una ciudad como San Petersburgo? Es cierto que por naturaleza pertenezco a otra especie. Me gustaría no ver sufrir a nadie, no hacer mal a quien quiera sea. Pero cuando vislumbro que la especie está en peligro, el razonamiento frío sustituye dentro de mí al sentimiento. Ya no soy sensible, sino a los sacrificios que el porvenir exige. ¿Cómo cree usted que la guerra debe ser llevada? Debemos perseguir dos fines. Primero, conservar al precio que sea nuestras posiciones del oeste. Segundo, contener la guerra lo más lejos posible de nuestras fronteras. ¿Mejorarán las posiciones de Estados Unidos con el fin de las lluvias? No creo que las cosas mejoren hasta que nuestros enemigos se convenzan de que no pueden vencer. ¿Cómo serán convencidos? Poder. Poder en la tierra, poder en el aire, poder donde quiera sea necesario. Mandaré construir submarinos, 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 submarinos. Construiré aviones, 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 aviones. Y aniquilaré a todos mis enemigos. Así se convencerán los comunistas de nuestra resolución inquebrantable. ¿Fue acertado armarse? ¿Fue acertada la realización del rearme? ¿Estuvo bien que en un momento dado dijéramos, en lo sucesivo no daremos un paso atrás? ¿Fue correcto el haber conseguido la consolidación de Alemania y el ordenamiento de su poderío político, militar y geográfico, a pesar de conocer los deseos del resto del mundo? ¿Y usted piensa que eso puede suceder de nuevo? Bien, señor vicepresidente, su opinión entonces es siempre aquella de que permitir que el Vietcong participe en alguna forma de coalición antes o después de las elecciones. ¿Es como meter al zorro en el gallinero? Es posible que se encuentre horrible esta ley de la naturaleza que exige que todos los seres vivientes se devoren entre sí. La mosca es engullida por la libélula. A ella misma se la traga un pájaro, que a su vez es víctima de uno más grande. Y este, envejeciendo, se convierte en presa de microbios que acaban con él. Los microbios encuentran también el fin que para ellos está previsto. Bien, señor vicepresidente, parece que usted hoy no quiere usar la frase zorro en el gallinero. ¿Ha modificado usted sus puntos de vista? El sapo ignora su estado anterior de renacuajo y nuestra propia memoria, en lo que nos concierne, no nos sirve de más. Por eso tengo el sentimiento de que es útil conocer las leyes de la naturaleza, porque esto permite obedecerlas. No obrar así sería sublevarse contra el cielo. ¿Quién tiene la culpa cuando el gato devora al ratón? El ratón que nunca hizo mal al gato. ¿Está usted diciendo que el gobierno no es realista? Soy un instrumento del destino. Lo que puedan acaso pensar de mí me deja indiferente. ¿Hasta qué punto la crítica periodística molesta a un presidente? La prensa me ayuda. Quiero sacarles de la cabeza la idea de que me preocupan algunos perros que me muerden los talones. El perro es el más antiguo de los animales domésticos. Hace más de 30.000 años que es el compañero del hombre. Pero el hombre, con su orgullo, no es capaz de apercibirse de que incluso entre perros de la misma raza existen diferencias extraordinarias. Hay perros estúpidos, otros son tan inteligentes que producen angustia. Soy un amigo de los animales
y me gustan especialmente los perros, pero no tengo ninguna afinidad con un boxer, por ejemplo. Si tomase de nuevo un perro, podría ser un perro de pastor y preferentemente una perra. Me parecería una traición encariñarme con un perro de otra raza. ¡Qué extraordinarios, vivos, fieles, audaces, valientes y bellos son estos animales! Uno de los hombres que más saben de las reales posibilidades de que estalle una guerra nuclear, Herman Kahn, físico y matemático, ha pasado largos años como Master Strategic del Departamento de Defensa, la Comisión de Energía Atómica y otros organismos principales del gobierno de los Estados Unidos. Sus opiniones han influido en muchas decisiones de la Casa Blanca. Ante un grupo de expertos de la publicación US News and World Report, ha respondido hace 2 semanas en Washington a un extenso cuestionario cuyos derechos exclusivos ha adquirido confirmado para la Argentina y que reproducimos a continuación. Señor Kahn, ¿marcha el mundo hacia una guerra? No lo creo. Inclusive en este periodo en que las guerras pequeñas se van extendiendo. Una de las razones por las que no nos preocupa mucho emprender guerras pequeñas es que estamos relativamente confiados en que no nos encaminamos hacia una gran guerra. El presidente Johnson no piensa que está arriesgando una guerra nuclear cuando hace bombardear Vietnam del Norte. ¿En qué basa el presidente su confianza? En el este todo marcha bien. Las formaciones de SS van de victoria en victoria. ¿Cree usted que los chinos forzarán su entrada en la guerra de Vietnam? Si lo hicieran, correrían un gran riesgo. Hay cierta cantidad de norteamericanos que solo están esperando una excusa para bombardear las instalaciones chinas ahora mismo. Lo menos que puede ocurrir es que perdieran sus instalaciones atómicas de gran valor para ellos. Estados Unidos podría incrementar la guerra en Vietnam del Norte todo lo que quisiera, sin temer la intervención de China. Me animo a declarar categóricamente que, adecuadamente dirigidas y apoyadas, entre 10 y 20 divisiones norteamericanas son capaces de rechazar prácticamente cualquier ataque comunista y ocupar Vietnam del Norte. También me animo a conjeturar, aunque esto sería más discutible, que nosotros podríamos pacificar todo el país. Esta es mi impresión. No obstante, sería muy desagradable para nosotros llevar a cabo esta operación, aunque no tan desagradable como para Ho Chi Minh. Hay que actuar radicalmente. Cuando se arranca una muela, se hace de un solo golpe y el dolor no tarda en desaparecer. El judío debe salir de Europa o no hay acuerdo posible entre los europeos. El judío es quien lo enreda todo. Cuando pienso en ello, me apercibo de que soy extraordinariamente humano. En otras épocas, los judíos eran maltratados en Roma. Hasta 1830 se paseaba una vez al año a 8 judíos montados en asnos por las calles de Roma. Yo me limito a decirles que deben marcharse. Si se mueren por el camino, no puedo evitarlo. Pero si se niegan a marcharse voluntariamente, no veo otra solución que exterminarlos. ¿Por qué hemos de considerar a un judío mejor que a un prisionero ruso? En los campos de prisioneros son muchos los que mueren. No es culpa mía. Yo no he querido la guerra ni los campos de prisioneros. ¿Por qué provocaron esta guerra los judíos? ¿Cuántos norteamericanos se necesitarían con fuerzas logísticas? Sin logística, aproximadamente entre 100.000 y 200.000 soldados de combate. Es necesario que dominemos esta región con 250.000. ¿Sería bastante para atemorizar a China con su inmenso ejército? Cuando entro a un local donde se fuma, me siento acatarrado al cabo de 1 hora. Los microbios se precipitan sobre mí. Encuentran un clima favorable en el humo y el calor. ¿Pero no se las arreglaron muy bien en Corea los chinos sin ferrocarriles? Estoy persuadido de que si hubiera continuado fumando, no hubiera resistido a la vida de preocupaciones que llevo desde hace tanto tiempo. Es quizás a este detalle tan insignificante a lo que el pueblo alemán debe su victoria. ¿Qué haría usted en tierra para eliminar las guerrillas? Pensamos que hay algunas tácticas que podrían ser aplicadas más a fondo. Una de ellas es tratar los problemas como si fueran, en parte, de tipo organizativo y policial. La clase de problemas que usted encuentra cuando tiene que custodiar una gran ciudad. En el caso que se produjese un intento de rebelión en Berlín por parte de los trabajadores extranjeros, el Führer enviaría a la capital su Limstandarte, realizaría tal escarmiento entre los revoltosos. La manera de quebrar una banda amotinada en una gran ciudad es capturar al jefe. Cuando lo reemplazan, hay que capturar
capturar al reemplazante y así sucesivamente. Los dirigentes de esta actividad partisana son los comisarios políticos y especialmente los judíos. Se demuestra una vez más la necesidad de seguir fusilando judíos. No habrá paz en esas regiones en tanto los judíos puedan moverse. No caben sentimentalismos. Lo que podríamos hacer en muchas áreas es infiltrarlos en el movimiento del Vietcong por los métodos clásicos: informantes, agentes dobles, mujeres despechadas, coimas y amenazas. Y sobre todo, nada de remordimientos. No vamos a jugar a los niños buenos. No tenemos rigurosamente ninguna obligación hacia esa gente. La palabra libertad evoca para ellos el derecho de lavarse los días de fiesta. No hay más que un deber: germanizar ese país y considerar a los indígenas como pieles rojas. ¿Cómo se aplica esto a la insurrección? En Vietnam, usted busca al jefe de una zona local y lo captura. Hay que capturarlo como un policía montado de Canadá captura a su hombre. Lo persigue a fondo y le pone un precio a su cabeza. Alguien será designado para cubrir su plaza. Entonces, usted captura al segundo hombre. Alguien es nombrado para reemplazarlo. Usted captura al tercer hombre. Y así sucesivamente. Todas estas cosas son simples y naturales. Lo fundamental es no permitir que los judíos metan en ellas la nariz. Esto requiere, ya que hablamos, una real intensidad en las operaciones. A los indígenas habrá que pasarlos por la criba. Realmente hay que llevar las cosas a fondo. El peligro partisano aumenta de semana en semana. Los partisanos son dueños de algunas grandes zonas de la Rusia ocupada, implementando en ellas un régimen del terror. Los movimientos nacionalistas adquieren mayor insolencia de lo que supimos en un principio. Esto es principalmente una cuestión de intensidad y perseverancia. Es comprensible, por lo tanto, que muchos de ellos tengan que pagar sus delitos con su vida. Es como buscar petróleo. Si usted cree que no va a triunfar, abandona muy rápido. ¿Cómo podría triunfar sin esa dosis de optimismo que nunca me ha abandonado y sin esa fe que transporta montañas? ¿Los norteamericanos tienen alguna aptitud para este tipo de guerra? Lo que nuestras tropas llevan a cabo es positivamente inimaginable. Muchos miembros de nuestros departamentos de policía o de los servicios de inteligencia podrían ser capaces de hacerlo. Así es como operan normalmente. No debe haber sentimentalismos molestos. En general, la gente de este país no está acostumbrada al juego sucio ni a hacer trampas. Es algo que no se nos ocurre, naturalmente, además de no ser agradable. Pero en esta clase de guerras, nuestros niveles van a ser casi automáticamente más bajos que en una batalla convencional. Tenemos que enfrentarnos con una campaña larga y, por lo tanto, que modificar radicalmente nuestras consignas y nuestra política. No quisiera estar del lado de los que dicen seamos duros. Naturalmente, estoy del otro lado. Pero en esta clase de guerra, usted baja sus niveles o simplemente se retira. Hacemos únicamente lo que le conviene a nuestro pueblo. Y en este caso el interés del pueblo germano consiste en el establecimiento de un riguroso orden alemán en estos países, sin prestar la menor atención a las reclamaciones más o menos justificadas de algunas pequeñas nacionalidades. ¿Cómo se puede aplicar eso al Vietnam? Es algo que estamos estudiando todavía. Como es obvio, primero hay que encontrar las debilidades del Vietnam para explotarlas luego. Probablemente lo primero que hay que hacer es enseñar al ejército vietnamita a ser agresivo. Ejecutaré a todos los soldados cobardes. Antes de que se pueda lograr algo, hay que levantar su moral. Una tropa que no ha sabido batirse debe ser enviada al frente lo antes posible. No se puede triunfar de la muerte más que por la muerte. Si retrocedes, te fusilarán. Si avanzas, puedes salvar el pellejo. ¿Le parece sensato bombardear al Vietnam del Norte? Me parece atinado, en parte por la cuestión de la moral, levanta el ánimo en el sur, y en parte porque pone nerviosos a los vietnamitas del norte. No estoy muy seguro de cuáles son los objetivos del presidente Johnson. Si su objetivo es negociar y salir de Vietnam lo antes posible, entonces lo mejor es optar por este tipo de amenazas. Los vamos a bombardear y a seguir bombardeando, y ustedes no sabrán cuándo vamos a interrumpir. ¿Hay alguna posibilidad de que los norvietnamitas nos derroten? Si el gobierno es enérgico, siempre será más fuerte que cualquier revolucionario. ¿Hay un peligro creciente de otras guerras de liberación nacional en el mundo? Las vamos a tener y se van a agravar, pero no creo que vayan a complicarse. Señor Khan, ¿el envío de tropas a la República Dominicana es comparable a la acción en Vietnam? No, es muy diferente.
Y pienso que es mucho más discutible. La así llamada doctrina Johnson, que ha sido interpretada como la intervención siempre que se presente la amenaza de un copamiento comunista, simplemente no es práctica en América Latina, aún suponiendo que fuera deseable. El hecho es que el concepto de la intervención norteamericana en Santo Domingo solo se puede aplicar en países relativamente chicos. Es difícil organizar una intervención semejante en Brasil, con 80 millones de habitantes, o en la Argentina, con 22 millones, o inclusive en Colombia con 16 millones. ¿Podría resultar viable en los pequeños países latinoamericanos? Posiblemente en las islas del Caribe, en los países centroamericanos o quizás en Bolivia y Ecuador, pero no en las naciones más grandes. También se presenta la cuestión de si Estados Unidos puede aplicar una política dura sin pausa. Y solo sería en este caso en que las intervenciones tendrían sentido. Si uno no se decide a ser firme, la intervención no tiene ningún sentido. El más fuerte tiene la razón de su parte. Dureza, primera condición. ¿Qué quiere significar por duro? ¿Qué mujeres tan maravillosas hay por el mundo? Les podemos decir a los latinoamericanos, no nos interesa qué clase de gobierno tienen ustedes. Estábamos en la Ratskeller de Bremen. Entra una mujer. Se hubiera dicho verdaderamente que se abría el Olimpo radiante, resplandeciente. Los comensales dejaron sus cubiertos y todos los ojos se fijaron en ella. Ni siquiera nos interesa si es comunista con tal de que no cooperen estrechamente con China o Rusia. Otra vez, en Brunswick, una muchacha se precipitó hacia mi coche para ofrecerme un ramo de flores. Era rubia, esbelta, maravillosa. Todos a mi alrededor se quedaron maravillados, pero ninguno de esos idiotas pensó en pedirle su dirección para poder enviarle unas líneas de agradecimiento. Me lo he reprochado amargamente. No tenemos intención de llevarlos a ustedes por delante. Pueden hacer lo que ustedes quieran, excepto colocar un gobierno controlado o demasiado influido por China o Rusia, porque entonces lo sacaremos. También otra vez asistí a una fiesta en el Bayerichterhof. Había allí mujeres espléndidas, elegantes y cubiertas de joyas. Surge una mujer tan bella que eclipsa a todas las demás. No lleva ni una alhaja. Es la señora Hamstangl. La volví a ver otra vez con Mary Stuck en casa de Erna Hamstangl. 3 mujeres juntas, ¿a cuál más bonita? ¡Qué cuadro! Si realmente tenemos la clase de firmeza para que semejante declaración resulte convincente, no tendríamos que apresurarnos en intervenir. Podríamos esperar y ver si la revolución es controlada desde afuera. No hay que precipitarse desde el principio. Puede ser incluso necesario que establezcamos sombras de gobiernos en los países ocupados. Esto explica a usted por qué la política de Johnson es muy difícil de aplicar. ¿Qué clase de pueblo es el norteamericano? Es un poquito reacio a estas cosas. Primero, quiere tener la certeza de que tiene razón. No se siente muy cómodo si piensa que está haciendo algo ilegal. Además, realmente le gusta que lo quieran, no le gusta que lo critiquen. No se engañe, me dijo en Chicago un amigo inteligente, pero poco inclinado hacia la pacificación con el mundo comunista. Somos un pueblo violento que ama la violencia. Mire nuestras películas, nuestra televisión. Es admirable la crudeza de las imágenes de la guerra en el Vietnam que da nuestra televisión, que publican nuestros diarios. Pero sepa que si el operador que ha tomado esas fotografías tiene quizás conciencia de que está testimoniando contra una guerra que le desagrada, dije quizás, en el ánimo del público que recibe esas imágenes, la reacción es muy compleja. De por seguro que hay parte de excitación. No desperdiciamos balas, piensa un ciudadano de cada 2 al ver los cadáveres de los Vietcongs. Cuando se trata de civiles, no desesperan. Y más allá del razonamiento, tengo mis dudas de que no exista algún júbilo inconfesado. ¿Esto es también válido para el presidente? Así lo creo. ¿Rusia intervendría si Estados Unidos tratara de derrocar a Castro? La caravana de automóviles bajó por el Parque Central hasta la Catedral de San Patricio. Ágil, cordial, sonriente, el pontífice conquistó a la inmensa muchedumbre con un expresivo ademán que empezaba en saludo, se transformaba en abrazo y terminaba en bendición. ¿Usted cree que nunca habrá una guerra nuclear? Alma me envía una tarjeta desde Bad Habsburg. La primera noticia que tengo de ella desde aquella noche. Está inquietante y encantadora, Alma. Cómo me gusta esa chiquilla. Recibo la primera carta desde Suiza de Else. Solo Else podría escribir así. Pronto me marcharé al Rin para pasar solo toda una semana. Entonces vendrá Else a visitarme. Qué feliz me siento por anticipado. ¿Qué pasará cuando la bomba atómica esté en poder de muchos países? En estos días pienso con frecuencia en Anke.
¿Por qué precisamente ahora? Porque es una época propicia para los viajes. Qué maravilloso fue viajar a su lado. Quizás por China comunista. Estoy ansioso por Elsie. ¿Cuándo volveré a tenerte de nuevo en mis brazos? ¿Cuándo volveré a verte, Elsie querida? Y a la dorada alma que pesa como una pluma. Nunca te olvidaré a ti, querida Anke. Y ahora estoy aquí, tan solitario, 3 días en el ring. Me siento perezoso, sin hacer otra cosa que pasear y dormir. Ni siquiera una palabra de Elsie. ¿No recibirá mi tarjeta o estará enfadada conmigo? ¿No la echo de menos? ¿O en el cuarto que ocupé en su compañía en el último aprendizaje? ¿Qué recuerdos y sentimientos? ¿Por qué no viene? Estoy en el ring esperando. Oh, ven, querida mía, y bendíceme. He recibido una invitación para hablar en Reichenhausen. ¿Cómo me emociona pensarlo? Me gustaría hablar allí con tal de que supiera que Enke está entre los oyentes. Elsie está aquí. El martes volvió jubilosa de Suiza, borde, jovial, saludable, alegre, solo un poco tostada. Se siente muy feliz y está del mejor humor. Es buena conmigo. Me proporciona mucha alegría. ¿Por qué he tenido Enke que dejarme casi solo? ¿Es una ruptura de compromiso? ¿Por su parte o por la mía? No debo pensar en estas cosas. Cumpleaños. Me estoy haciendo viejo. Lo comprendí hoy en un estremecimiento. El pelo empieza a clarearme. Me quedaré calvo. Pero deseo continuar por toda una eternidad siendo joven de corazón. Estuve anoche con Krefeld, en Krefeld con Hess. Celebramos la Navidad. Una muchacha de Franconia, deliciosa. Es mi tipo. Pienso en el hogar con ella en medio de la lluvia y de la tempestad. Au revoir.